Le gustaba trabajar al aire libre, en plena naturaleza, así conseguía captar esa luz que pocos han sabido captar y que inundaba sus lienzos, llenándolos de vida. Si nos preguntan por playas bañadas por el Mediterráneo, no imaginaremos otros lienzos que estos, inspirados en su tierra. Caminaba por la playa con todo lo necesario y se construía un taller improvisado con sombrillas y toldos para evitar el efecto de la luz directa, y así llenaba sus cuadros de esa pincelada suelta tan propia del impresionismo. Después de Goya no habría otro pintor con tanto talento hasta bien entrado el siglo XX. Hace unos años, el Museo de Santa Cruz nos demostró que Sorolla también supo alejarse del mar. Con la exposición Sorolla Tierra Adentro nos enseñó esa faceta más profunda y más íntima, esos paisajes de interior que también le enamoraron. Pero este 2023 necesariamente tenía que ser especial. El pasado 10 de agosto se cumplieron 100 años de su muerte. Y el Museo Sorolla ha querido recordar al maestro de la luz a lo grande, llevando sus obras a los principales enclaves donde fueron realizadas al natural. También aquí, a Toledo. El 13 de julio abrió sus puertas Viajar para pintar en el Museo del Greco, la primera exposición del pintor valenciano en el museo. Y en Toledo tenemos el privilegio de reunirnos con Luis Alberto Pérez Velarde, conservador del Museo Sorolla y comisario de esta muestra. ¿Se pueden seguir diciendo cosas nuevas de Sorolla para un pintor tan querido, tan popular? ¿Siempre surgen nuevas ideas que aporten? Sí, bueno, es difícil porque el Sorolla más conocido es el Sorolla de los mares, de las pinturas marineras, de los niños en la playa, que es el más cotizado, por supuesto. Y aquí en el Museo del Greco hemos traído como la parte paisajística cuando viene a Toledo en 2 estancias, en 1906 y 1912. Y realmente lo que se pretende es llevar a ciudades de España este proyecto de Viajar para pintar. Vamos a ir a La Coruña, vamos a ir a Valladolid, vamos a ir a Mallorca o a Sevilla, ¿no? Es decir, las estancias de Sorolla en esas ciudades para recordar, evocar esos buenos tiempos que tiene ahí Sorolla. Porque Sorolla fue muy viajero y entiendo que esto también fue un valor añadido a su pintura, el poder plasmar, ¿no?, en esos lugares lo que estaba viendo, tener oportunidad de hacerlo como lo hizo aquí en Toledo. Creo que entiendo que para él también era muy enriquecedor. Me acuerdo que me hablabas de esas cartas que él escribía, ¿no?, con sus comentarios en torno a lo que veía, por ejemplo, lo que decía de Toledo, que le maravilló tanto como para contárselo a su mujer, a Clotilde. Sí, de hecho hay cartas muy bonitas con el encabezado del Hotel de Castilla. Sí. El Hotel Castilla, que era un hotel muy célebre aquí en Toledo, donde se quedaban los artistas, los políticos, los viajeros más ilustres, pues tenemos unas cartas preciosas que relata la importancia que tiene Toledo para un artista, cómo él se siente aquí en el siglo XVI, y en ese aspecto pues es fabulosa la correspondencia y sobre todo entrar dentro de la mente del personaje para ver cómo era su proceso creativo y cómo eran sus jornadas de trabajo, que a veces eran bastante cansadas. Sí, ¿por qué? Pues se queja del mal tiempo, sobre todo en Toledo, le toca mal tiempo. Él viene aquí a Toledo acompañado de Beruete y de su esposa y pues nada, pues eso, es que hay días que los artistas no están inspirados y todo esto día por día lo sabemos en las cartas, que es el gran tesoro que tiene el Museo Sorolla. Aparte de los cuadros, tiene un archivo documental muy importante, al igual que un archivo fotográfico que nos testimonia estas estancias de Sorolla por diferentes lugares de España. A Toledo llegó el 21 de octubre de 1906, en principio solo. Después llegó su mujer. Se alojaron en el Gran Hotel Castilla, como tantos personajes ilustres que llegaron por aquel entonces a Toledo, y desde la ventana de su habitación también sacó sus pinceles para dejar inmortalizadas estas vistas. Y desde aquí escribiría en una de sus cartas: aquí y no en Madrid deberíamos vivir los que nos dedicamos a la pintura, pues nada hay en Italia y Bélgica que lo iguale. Hoy mismo he visto el hospital o iglesia de Santa Cruz y he quedado con la boca abierta. ¡Cuánta hermosura! El entorno del puente de Alcántara, el de San Martín, se convertirán en lugares frecuentados por Sorolla y su mujer porque el pintor preferirá apartarse de la monumentalidad de Toledo para volcar su talento en estos paisajes, los mismos que recorremos hoy en día, tantas veces llevados por la prisa, sin pararnos a pensar en que fueron otros ojos los que los contemplaron y en ocasiones tan ilustres como los de Joaquín Sorolla.
contaste una vez una cosa que me gustó mucho, y es que él iba siempre con su cuaderno de notas, ¿no?, donde iba plasmando todas sus impresiones y también donde iba haciendo los dibujos, ¿no? Si iba a un restaurante tomaba nota, ¿no?, Sí, de las eso, impresiones que le causaba. Sí, luego hay una parte muy bonita de Sorolla que es el dibujo, que bueno, ahora mismo en Burgos hay una exposición de Sorolla Dibujante sin Descanso que retoma esta afición por la línea, por el dibujo que ya empezó con sus primeros inicios artísticos. Es decir, ese Sorolla que realmente era un obsesionado por la pintura, Sí. obsesionado en el punto que realmente reflejaba todo lo que veía. Llevaba un cuaderno de apuntes y a mí estas, como que cada vez me gusta más el cuadro pequeño, este tipo de vivencias. Sí. También hemos de entender que es siglo XIX, que ya nació el ferrocarril, Sí. que ya los pintores viajan con sus tubos pequeños de colores, con sus notas de color portátiles, sus pequeñas tablas, entonces hacen un nuevo tipo de pintura, no tan grandes, es decir, el pequeño formato se va a imponer, entonces es justo aquí donde tenemos que ubicar a este Sorolla viajero. Sí. Claro, para nosotros es una maravilla incluso contar con esas imágenes en las que le vemos a él pintando, ¿no? Y aquí en Toledo, esas imágenes que además forman parte también de esta exposición. Sí, hemos querido resaltar la fotografía, es muy importante cómo él plantaba su caballete en el campo, en la playa, en la montaña y hacía las vistas, es decir, lo que le transmitía a la naturaleza, esas sensaciones tan cambiantes y que a su vez son tan impresionistas, este tipo de efectos atmosféricos que él logra en su paleta cromática. Porque sí hay que definir a Sorolla, por esto que me estás diciendo, sería quizá una de las claves. Pues es muy complicado, la verdad que no se le puede clasificar, porque lo que sí está claro justo en su etapa toledana, en 1906, antes se expone en París, en la Galería Georges Petit, más de 450 cuadros, y allí realmente se impregna de todas las vanguardias modernas que hay en París, impresionismo, fauvismo, postimpresionismo, expresionismo, incluso hay cuadros que parecen muy abstractos, como un cuadro Sombra del puente de Alcántara, que realmente matiza las sombras, los reflejos, esos enormes brotes y manchas de color, es decir, que hay cuadros que es una explosión de verdad de color. El calificarle como el pintor de la luz, como le conocemos todos, en el fondo es jugar una... no sé si es ir en su contra, en el sentido de que nos hemos quedado con el tópico y Sorolla fue mucho más. De hecho, no sé si es complicado, me estás diciendo que clasificarle, ¿no?, y definirle, meterle, ¿no?, dentro de una cajita es difícil, pero también es el Sorolla de la crítica social a través de sus obras, del costumbrismo que también refleja, ¿no?, en sus pinturas. Hay muchos Sorollas dentro de Sorolla. Claro, es un pintor que tiene muchísimos géneros. La pintura al aire libre la empieza a practicar ya en Valencia con sus profesores que le recomiendan ir al campo, al igual que se hacía en Francia, en la École de Barbizon, y reflejar la naturaleza cambiante. Después, cuando él está en Roma, en Asís, igual pinta las ciudades, pinta el bullicio, las gentes animadas, sobre todo en los bulevares de París, esa ciudad de noche con las luces, pero luego también ya cuando llega a España en la década del 90, ya va a empezar a hacer pintura social, que era la que le daba los premios en los certámenes nacionales. Pinturas como Trata de Blancas, Otra Margarita o Triste Herencia son pinturas duras, en el fondo son pinturas en las que hay un mensaje, pues igual que lo hace Picasso en Ciencia y Caridad o Ramón Casas con La ejecución de la Garroteville. Es decir, una pintura no tan agradable, pero sí que es cierto que Sorolla, pues su pintura está llena de optimismo, de vitalidad, que son esos cuadros del mar que ningún pintor antes se atreve a hacer. Hay pintores como Pinazo o Cecilio Pla que hacen este tipo de composiciones pero a menor tamaño. Sin embargo, Sorolla es quien las hace con un tamaño mucho más amplio y obtiene muchísimo éxito en los mercados. Porque Sorolla lo fue todo, llenó sus cuadros de esas pinceladas sueltas tan propias del impresionismo que le hizo gozar de éxito en su tiempo. No como siempre ha ocurrido con los grandes, aunque tras su muerte la figura del pintor español más reconocido internacionalmente se fuera diluyendo, como lo hacen esos castillos de arena con las olas que él pintara. Afortunadamente, el tiempo volvió a ponerle en su sitio y recordarnos que el Sorolla del mar también fue el de los retratos, con la capacidad de captar el alma de la persona a través de sus pinceles, el de la denuncia social, de una España en blanco y negro que también reflejó en sus cuadros, el Sorolla entregado a su familia, a su Clotilde del alma, con la que se casó en 1888, y sus 3 hijos, Joaquín, Elena y María, a los que pintaría desde su nacimiento, durante su niñez y su juventud. Sorollas hubo muchos y todos igual de impresionantes. El 17 de junio de 1920 sufrió una hemiplegia. Estaba pintando a Mabel Ric. No puedo, murmuró. El retrato quedó inacabado.
Su esposo, Ramón Pérez de Ayala, lo contaría en la prensa de Buenos Aires. Comprendimos la dramática verdad. La cuerda, extremadamente tirante, se había quebrado. Yo siempre digo, cuando vas al Museo Sorolla y te encuentras ese cuadro maravilloso, el de Madre, y ves cómo es capaz de usar diferentes tonos de grises, de blanco, ¿no? para plasmar una escena tan familiar, ¿no? tan personal, que le convierte en un grande. Bueno, ahí es que claro, se nota mucho la influencia de la pintura nórdica. Él cuando está en París pues ve la pintura de Kreuer, de Thorn, y son pintores que usan esa sinfonía de grises, de blancos, y por eso el cuadro parece un cuadro espontáneo, es un cuadro muy amoroso, pero es un cuadro muy, muy pensado. Sí, ahí tenemos bocetos, ¿no? Dibujos sobre la cabeza del bebé, conforme a la posición de la madre, es decir, que también es eso, es un pintor muy creativo, un pintor que estudia mucho la composición, y este cuadro es una rara avis, porque hay pocos pintores españoles que tengan esta cálida gama de grises y de blancos, es decir, que es realmente una cosa muy original. Pues mira, me viene lo contrario, que tuvimos oportunidad de ver en el Museo Sorolla, Sorolla en negro, ¿verdad? Esa exposición maravillosa que hicisteis. Sí. Quizá una perspectiva muy desconocida, ¿no? del pintor. Bueno, es una perspectiva basada sobre todo en los retratos y luego en los temas, y luego también en la estética de lo que significa el negro y lo que significa el gris. Por ejemplo, ahora un día gris significa un día triste, es decir, que es como un poco esa simbiosis de palabras y unos temas no tan apetecibles quizás como los cuadros de colores, pero sin duda fue una exposición que tuvo muchísimo éxito y que nos demuestra que hay mucha pasión, mucho culto por los colores, y en este caso el negro es un color ya que viene de la pintura española, por ejemplo del Greco. Cossío es el gran retrato que tiene con ese negro tan profundo, pero a su vez también esa paleta de grises que va a dominar en la pincelada de Sorolla. Entonces por eso la exposición gustó tanto, porque era un nuevo toque estético, pero común también a otros pintores de la época, como por ejemplo Whistler o Sargent, o todos los pintores con los que coincide en París. ¿Le beneficia el vivir en esa época en la que vivió, así en una etapa de tantos cambios, finales del 19, principios del 20? Sí, pues qué buena pregunta. La verdad que es que depende, claro, porque luego también ahí están como las voces críticas, que por un lado está también Picasso, que es raro, ¿no? Que Sorolla no haga cubismo de Picasso en la misma época, sino que tenga otra vertiente. Entonces, por ello es difícil, ¿no? Calibrar este tipo de... Pero bueno, sí que es cierto que él está en París, y en París es donde su pintura ya va a evolucionar hacia unos tonos muy favorables, que es lo que se ve aquí en las vistas de Toledo. Unos paisajes cambiantes, unos paisajes en los que las atmósferas son envolventes, y una sensación muy personal de la naturaleza toledana. Yo te preguntaba por tus preferencias, sé que es difícil dentro de la exposición que hemos estado y que estamos disfrutando en el Museo del Greco, y me decías que la que se había elegido, la imagen que se había elegido para la portada del catálogo, o esta misma que tengo yo aquí detrás, ¿verdad? Que también es maravillosa. Creo que es difícil, ¿no?, quedarse con algo. Sí, y luego también hay una pequeña, que es una nota de color del río Tajo, una representación que no se había visto nunca, que llena de malvas, de violetas, que es un color que luego también usa el pintor Beruete. Es pequeñita, pero bueno, realmente es una pintura muy fauvista, ¿no? Porque son como manchas de color, incluso es una pincelada bastante rápida, ágil, pero con mucha materia pictórica, es decir, que también nos acerca un poco al postimpresionismo. Pintores como Gauguin, Van Gogh, es decir, que es un poco esa modernidad sorprendente que tienen las pinturas dedicadas a Toledo. Sí, por eso te decía que quizá fue una época fascinante en cuanto pues esa apertura, ¿no?, que se empieza a experimentar, de muchas dificultades también, ¿no?, que a él le toca vivir, y vuelvo a eso que decíamos antes, ¿no?, de la pintura social. Vamos a quedarnos también con su viaje, fue el segundo en 1912, el que realiza, ¿no?, en el que se acerca a la Gartera, y me gustaba mucho cuando nos contabas bueno, que se vivía como un acontecimiento social, que incluso la prensa local no daba cuenta de la llegada de Sorolla para retratar estos tipos. Claro, esto es una cosa muy bonita, porque Sorolla recibe el encargo de Huntington de decorar la biblioteca de la Hispanic Society con los tipos y regiones de España. Entre ellos elige Castilla, una Castilla que estaba compuesta por muchísimas regiones, por supuesto no como ahora. Entonces hace viajes por Ávila, por Segovia, luego también hace viajes por supuesto por la Gartera. Él quiere recuperar las tradiciones populares españolas, y una de ellas es el traje icónico de la Gartera, que es este traje donde tiene la novia lagarterana, y lo que son las bodas importantísimas allí en regiones como la Gartera. Entonces, cuando va a la Gartera, evidentemente llegar allí era un trauma, ¿no?, para la época. Primero va a la Talavera de la Reina, va a la Posada de la Cruz,
allí tenemos, hablando, ¿no?, de los cuadernos de dibujos, que para mí son importantísimos, Sí. tenemos diferentes dibujos en su cuaderno de la Posada de la Cruz de Talavera, que creo que ya no existe. Sí. Luego va a Oropesa, en Oropesa contacta con un boticario, con Páramo, con Platón Páramo, y luego ellos van a ir a La Gartera, y es en La Gartera cuando les va a recibir el alcalde, les van a recibir las personalidades y donde va a pintar esta famosa, con sus famosas poses distendidas y elegantes de personajes vestidos con los trajes populares. Y de hecho, Sorolla, para perfeccionar el cuadro, compró un vestido de La Gartera que lo tenemos en el museo, para luego él acabar en su estudio lo que había empezado en plena calle, claro. Qué curioso. Sí, hay fotografías que demuestran cómo en el pórtico aparecen los tipos de La Gartera, las sesiones de descanso, y bueno, también tiene que ver mucho con estas publicaciones de tipos y trajes populares de Ortiz Echagüe, que realmente se recopila pues ese gusto, ¿no?, por el traje regional, por esas tradiciones que se van perdiendo en España. La Hispanic Society le llevó hasta La Gartera. Por encargo de Archer Milton Huntington, recorrió el país para crear estereotipos del mundo rural que estaba desapareciendo. El reflejo de ello lo encontramos estos días en el Museo del Greco, donde se exponen 3 lienzos de tipos de La Gartera, con los que compuso el gran panel de Castilla, la fiesta del pan, que complementan los 12 paisajes de vistas de la ciudad que realizó durante sus estancias de 1906 y 1912. Obras en las que se aprecia una perspectiva fotográfica con una franja delgada de cielo y un alto horizonte y largas pinceladas poco fundentes y a menudo aguarrasadas. Llaman sin duda nuestra atención varias tarjetas postales coleccionadas por las hijas del pintor y hasta un libro de firmas con la rúbrica del valenciano. Así de sorprendente es viajar para pintar Sorolla en Toledo, así de emocionante, y el lugar elegido el mejor, porque su vinculación con el Museo del Greco y el Marqués de la Vega Inclán, a quien retrató, fue mucho más allá. Sorolla era muy amigo del Marqués de la Vega Inclán. Entonces Sorolla figuraba en el patronato del Museo del Greco. Y al ser tan amigos, Sorolla y Beruete, claro, Beruete sobre todo posibilitaba, ¿no?, esa compra de grecos, esa venta de grecos. Claro, es que hay que pensar que el mercado artístico era muy diferente al de ahora. Entonces es importantísimo porque esta idea de pertenecer al Museo del Greco en su origen es lo que le va a dar luego la creación del Museo Sorolla, especialmente porque son museos muy parecidos, monográficos, con piezas de diferentes lugares, con una colección buena de cuadros. Entonces es por ello, ¿no?, ese estilo español de casas museos que tanto éxito tuvieron en el siglo XX. Sí, sí. No, es que es toda una sorpresa, incluso hay ese retrato, ¿verdad?, del Marqués de la Vega Inclán, que también llama mucho la atención en el museo. Llama mucho la atención también la firma, lo comprobamos, que había allí gente que estaba disfrutando de la exposición y se paraban a verlo. Claro, es de 1910, que también es un poco como para fomentar esa nueva creación de la institución que es el Museo del Greco, la antigua Casa Samuel Levy, que era una casa muy querida, que todos los artistas que venían a Toledo la visitaban. Ya tenemos una pintura de Sorolla en 1906 con este patio, que está en la Hispanic Society de Nueva York y que es preciosa. Entiendo que para ti esta exposición es especial porque también une 2 lugares que son especiales, el Museo del Greco, ¿verdad?, donde has trabajado, y el Museo Sorolla, donde trabajas actualmente. Sí, la verdad que cuando me dieron el proyecto ni me lo pensé. Vamos, porque es muy especial trabajar en un lugar como es Toledo y luego, por supuesto, continuar con las raíces toledanas desde Madrid y hacer el bien por la institución que es el Museo del Greco, un museo al que quiero mucho. Bueno, pues para terminar te pregunto, claro, estamos dentro del centenario de Sorolla, ya me has apuntado, ¿no?, por dónde va a seguir dando difusión, ¿no?, dónde vais a seguir dando difusión a lo que supuso Sorolla, pero entiendo que, bueno, que buen sabor de boca, ¿no?, después de todo este tiempo. Sí, de hecho ahora inauguramos una exposición que es Viajar para pintar en el Museo Sorolla, que también es un homenaje a todos los lugares donde estuvo Joaquín Sorolla en esta época tan importante. Es una época en donde se rinde culto al plein air, es decir, a esa pintura plenarista, donde los pintores impresionistas salen del taller para liberarse, ir a la naturaleza a pintar, a los jardines, y realmente esto se produce sobre todo por el nacimiento del ferrocarril, que esto hay que dejarlo muy claro, que ya los artistas tenían posibilidad de viajar y tenían posibilidad de representar campiñas, paisajes agrestes y salir un poco del estudio, que era realmente justo en la época esta donde salen los artistas impresionistas, y es lo que lleva a Sorolla
a representar estos paisajes tan bonitos. A viajar tanto y a llevarse a la familia. Esto no te Sí. lo he dicho, aquí a Toledo vino con su mujer y sus Sí, hijas. además que tenemos las fotografías en el archivo, es lo Sí. bueno que tiene el museo, que tiene muchísimas fotografías. El suegro de Sorolla es fotógrafo, Antonio Sí. García, y eso parece que no, pero se nota. Entonces hay una nutrida colección de fotografías y luego también de postales que él compra en Toledo, de monumentos, de lugares, y estas fotos de la familia son preciosas porque se ven actitudes sosegadas, de descanso, plantando el caballete en el puente San Martín, Sí. en el castillo San Servando, es decir, en las localizaciones y emplazamientos que él y todos los pintores consideraban para hacer esas hermosas vistas, esas Sí. panorámicas de Toledo. El 27 de septiembre, el Museo del Greco organizó en la Real Fundación de Toledo una jornada científica a través de 6 conferencias para seguir desgranando su muestra sobre el Maestro de la Luz, que el 29 de octubre cerrará sus puertas. Pero el viaje de Sorolla no termina aquí. Seguirá recorriendo kilómetros como lo hiciera en un vagón de ferrocarril más de 100 años atrás. Ahora es su pintura la que viaja a los enclaves que recorrió en vida y con ella su alma. Nos gusta imaginarle cargado con el caballete, el lienzo y la paleta, construyendo ese taller improvisado con sombrillas y toldos para evitar el efecto de la luz directa, e imaginarle pintar. Y así debió de ser en ese Mediterráneo suyo que nadie pintó como él. Pero en este centenario de su muerte, repleto de celebraciones para recordarle, no nos quedaremos solo con el pintor de la luz, una forma tan maravillosa de referirse a él como insuficiente, porque Sorolla lo fue todo.